El cuidado ha sido la base de nuestra supervivencia. Imaginemos a los ancestros más remotos, viviendo en comunidades pequeñas, expuestos al frío, al hambre, a los depredadores incluso. Si no hubiera sido por la ayuda mutua, no hubiéramos llegado hasta aquí. Ayudar, cuidar a los vulnerables, proveer de lo que necesitábamos para sobrevivir, ha sido la base de nuestra propia existencia. Y lo bonito es que pasados esos años, aunque ya no vivimos en cavernas, aunque ya no estamos expuestos a esos peligros, esa necesidad de cuidar sigue viva en nuestra biología. Cuando nosotros ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Cuidar siempre ha sido clave para sobrevivir. Es imprescindible y hace que sintamos que estamos dejando un legado personal, que nuestra vida tiene más sentido que sea el de sobrevivir a la propia vida. Cuando nosotros cuidamos, Cuando ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque de alguna manera en nuestra alma se activa ese propósito personal, ese legado que hemos de dejar. Nos hace sentir valiosos, nos hace sentir útiles, nos hace sentir que todo lo aprendido cobra un sentido cuando lo volcamos sobre alguien que es más vulnerable que nosotros. Pero ¿qué pasa cuando el cuidado nos drena? Cuando algo que debería de nutrirnos y algo que debería llenarnos por dentro termina devastándonos. Cuando nos olvidamos de nosotros mismos porque dejamos toda nuestra energía y todo nuestro esfuerzo en cuidar a los demás. Lo que ocurre es que nos quedamos sin energía para nosotros. Lo que ocurre es que vaciamos la fuerza de nuestro corazón. Al igual que las plantas, que los árboles necesitan luz, agua, para poder seguir dando frutos, nosotros tenemos que cuidar de nuestras raíces para poder seguir cuidando. Cuidar al cuidador no es un acto egoísta, ni mucho menos. Es imprescindible para seguir cuidando con amor, con fuerza y con propósito. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando cuidamos? ¿Qué pasa dentro de nosotros? En primer lugar, generamos unas hormonas muy especiales que son las hormonas de la conexión, las hormonas del amor, la oxitocina. Eso nos hace sentir conectados, nos hace sentir ligados a las personas que nos rodean y son las que nos dan fuerza para seguir hacia adelante. Además, se activa en nuestro cerebro el sistema de recompensa y esto tiene que ver con ciencia, con nuestro carácter mamífero. Somos la especie que tenemos la crianza más larga de todo el planeta Tierra. En teoría, dicen los sabios, que son 11 años. En la práctica, 35. Para poder soportar esa crianza tan larga, necesitamos estar preparados para dar amor de forma desinteresada durante muchísimo tiempo, sin agotarnos. Y eso lo hace conectando nuestro cerebro, esos circuitos, esos sistemas de recompensa, cada vez que damos ese cuidado desde el amor. Además, disminuye el estrés, que creo que no nos viene nada mal en esta época. Estamos llenos de cortisol, inflamados, en una sociedad que no para de correr, que tiene unas agendas imposibles de cumplir, que todo el mundo siente estrés en exceso y, sin embargo, cuando cuidamos, cuando estamos conectados con ese cuidado altruista, los niveles de estrés bajan porque el cortisol consigue bajar gracias a la oxitocina. Además, aumenta nuestra resiliencia. La resiliencia es la fortaleza interna que tiene el ser humano para afrontar la dificultad. Cuando nosotros sostenemos el dolor de los otros, sin ser el nuestro propio, sin estar invadidos por el dolor, por la emoción de que sea nuestro, afloran en nosotros recursos internos muy poderosos y que todos tenemos para poder sostener ese dolor, para poder afrontar ese sufrimiento. Esa fortaleza queda grabada en nuestro cerebro y en nuestro corazón y cuando llegan las situaciones difíciles de nuestra vida, los tenemos disponibles.
Y además, cuidar de forma altruista mejora nuestra salud mental, porque vivimos en una sociedad donde el cerebro y el corazón están totalmente desconectados. Cuando cuidas desde el amor, cerebro y corazón conectan de forma inseparable, y eso hace que volvamos a vivir en coherencia, que volvamos a tener esa conexión hacia los demás, que volvamos a humanizarnos y a entender que esto no va de tener, va de ser. ¿Sabían que el corazón tiene su propio sistema nervioso? Pues sí, lo tiene. Aproximadamente 40.000 neuronas muy poderosas. El corazón no es solo un órgano que bombea sangre, es un centro de control, es un gestor que planifica y que interviene directamente en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Cuando nosotros cuidamos de forma altruista, cuidamos desde el amor en nuestro corazón, se dice que se produce un efecto de coherencia cardíaca. El corazón entra en sintonía, en armonía. Eso significa, a nivel científico, que nuestro latido se hace más estable, se hace más rítmico, más ordenado, y envía a través de su sistema nervioso propio hacia el cerebro mensajes de calma, mensajes de estar enfocados, mensajes de estar en paz. Además, cuando nosotros cuidamos de forma altruista, gracias al bombeo permanente que hace nuestro corazón desde el momento en que empezamos a existir hasta el momento en que morimos, se genera alrededor nuestro una energía electromagnética muy poderosa. El corazón es el órgano más energético de todo el cuerpo. Esa energía se puede medir aproximadamente a 1,5 metros alrededor de nuestro cuerpo. Cuando nosotros nos acercamos a alguien para cuidarle con esta coherencia cardíaca, con este sentimiento de altruismo, de amor incondicional, lo que hacemos es estabilizar la energía cardíaca de la otra persona. Piénsenlo, cuando les han cuidado con cariño, con amor, no han percibido esa calidez, esa conexión. Eso genera un idioma de corazón a corazón que va más allá de las palabras, que trasciende al lenguaje. Es una conexión que modifica cosas. Pero si nosotros cuidamos desde la obligación, si cuidamos desde el abatimiento, desde el agotamiento, esta energía cardíaca se vuelve errática. Nuestro corazón ya no es estable. Nuestro corazón empieza a sufrir por culpa del estrés. Y esa desintonía en nuestra coherencia cardíaca también la transmitimos a quienes cuidamos. Es imprescindible que nos cuidemos, es imprescindible que estemos conectados con ese cuidado desde el amor. Y para eso tenemos que trabajarnos, tenemos que darnos un espacio de equilibrio y de cuidado personal que haga que no perdamos ese foco, que no perdamos esa sintonía cardíaca. Cuando nos subimos a un avión, con el miedo que me da a mí volar, nos dicen las azafatas cuando nos explican los mecanismos en caso de emergencia: coloque su máscara de oxígeno primero y después ayuden a los demás, incluido a sus hijos. Coloquen la máscara de oxígeno primero a ustedes y luego ayuden a los demás. Sin esa máscara de oxígeno, sin ese encuentro con un espacio de equilibrio y de autocuidado, realmente no podemos cuidar. ¿Y cómo podemos cuidarnos? La ciencia tiene multitud de espacios, pero como no disponemos de mucho tiempo, ni los que cuidamos nos sobra día, pues algunas pautas imprescindibles. Según la ciencia, la meditación, el respirar de forma consciente y el conectar con nosotros mismos es un hábito imprescindible para generar ese espacio de encuentro con nosotros mismos y encontrar qué necesidades estamos cubriendo y qué necesidades no estamos cubriendo para poder seguir cuidando a los demás. El ejercicio físico, que nos hace generar una serie de bioquímicos que nos aportan fuerza, no bajan niveles de estrés y nos hacen mejorar nuestra salud física y mental. El salir y hacer cosas
pues que conecten con nuestro gusto, salir a la naturaleza o hacer cosas que nos apetezcan hacer para soltar un poco esa carga de trabajo, de cuidado permanente. Y luego, por supuesto, mantener nuestras relaciones sociales. Muchas veces cuando estamos cuidando de personas nos aislamos y dejamos de cuidar a nuestras relaciones, y el ser humano es un ser social por naturaleza. El estar conectados con las personas de nuestra vida es lo que nos aporta fortaleza, seguridad, compromiso y sostener también nuestro sufrimiento. Además, es importante entender cuál es el poder de la compasión. En nuestro idioma, cuando hablamos de compasión, creemos que es una especie de sentimiento de lástima por alguien a quien sufre. Y realmente este sentimiento no ayuda demasiado. La compasión en realidad es la capacidad para mirar de frente al sufrimiento, el sufrimiento propio y el sufrimiento ajeno, y tener una firme voluntad para aliviarlo. Cuando nosotros trabajamos desde la compasión, somos capaces de mirar al sufrimiento del otro y sostenerlo sin hacerlo nuestro. Porque cuando empatizamos con arrastre emocional, cuando hacemos ese sufrimiento nuestro, acaba devastándonos y perdemos la capacidad de poder ayudar a los demás. Siempre nos va a conmover el sufrimiento de los demás, pero quiero que recuerden que es importante que cuando estemos sosteniendo el sufrimiento de otro, entendamos qué es el sufrimiento de otro y que precisamente porque nosotros no lo estamos viviendo, tenemos fuerza para sostenerlo, porque algún día seremos nosotros los que tendrán que ser sostenidos. Cuando nosotros desarrollamos esa compasión, desarrollamos varias cualidades. En primer lugar, nos ayuda a eliminar prejuicios que son una venda profunda que nos ponemos, que hace que discriminemos a personas de las que realmente no conocemos su historia y que actúan, a lo mejor, por debajo de nuestros valores. Pero cuando alguien actúa por debajo de nuestros valores, casi siempre eso va detrás de un sufrimiento muy profundo sin atender. Nos ayuda a cambiar la mirada hacia las personas en general, entendiendo que cuando alguien es hostil, cuando alguien no se comporta bien, realmente es porque necesita ser ayudado, necesita ser sostenido. Y cuando hacemos trabajos de ayuda a los demás, nos vamos a encontrar que muchas veces el que sufre se tiraniza por el propio dolor, por la propia incapacidad para sostener tanto tiempo su dolor si se cronifica. Desarrollando la compasión, somos capaces de no tomarnos como algo personal esa tiranía y seguir ahí, seguir ayudando, seguir sosteniendo. Y lo último que nos aporta la compasión es un término japonés que me encanta, que es el ikigai. El ikigai es darle sentido a nuestra existencia, vivir con un propósito, desde una profesión, desde una misión, desde una pasión o desde una afición, da igual, pero darle sentido a nuestra vida. La vida no puede consistir en estudiar, trabajar, pagar una hipoteca y tener hijos. El ser humano necesita algo más. Y cuando nosotros ayudamos de forma altruista, todo cobra un sentido diferente, mucho más profundo, mucho más humano. Quiero terminar esta exposición dedicándosela a mis grandes maestros. Yo tengo la gran suerte de ser voluntaria. Desde hace 4 años se me dio una oportunidad única, maravillosa, gracias a 3 colectivos, el colectivo Paréntesis, la asociación AMAS y la Peña Barcelonista de Totana, que pude entrar en un programa de deshabituación de estupefacientes en una prisión, en un entorno desprovisto de amor, donde reina el caos, donde reina el dolor cada día de la semana, donde reina la soledad. Allí, de forma inesperada, encontré a mis mejores maestros. Las personas privadas de libertad viven en una profunda sensación de desesperanza y, sin embargo, cada semana, cuando voy a trabajar a ellos, veo a personas que luchan desesperadamente por encontrar un espacio de sosiego, un espacio de calma mental, un espacio de esperanza, para buscar, para seguir buscando la luz al final del túnel, por muy oscuro que sea el camino. Ellos son mis grandes maestros porque me han enseñado
que se puede estar en un sitio muy hostil, muy negro, pero que el alma humana siempre puede encontrar ese equilibrio, ese espacio de mejora. Y si ellos pueden hacerlos allí, en ese entorno, no podemos hacerlo nosotros en nuestras vidas más normalizadas. Ellos son mis grandes maestros. Ellos me han enseñado que cuidar desde el amor no solo cambia a las personas a las que cuidas, sino que te cambia profundamente cuando cuidas. Quiero que cuiden de su corazón, porque su luz puede iluminar los caminos más oscuros. Gracias por ser el latido de tantas personas. Gracias de corazón.